Bien, buenas noches, bienvenidos a 4 a la N. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la reforma política, de la bicameralidad, en fin, en general, del hecho de que, pues, un posible adelanto de elecciones, todos sabemos que existe la posibilidad de que haya un adelanto de elecciones, que este gobierno no termine su mandato, pero un adelanto de elecciones sin reformas políticas nos devolvería, digamos, a un escenario quizás parecido al que tenemos ahora, es decir, terminaríamos repitiendo más o menos lo mismo, el mismo esquema de un Congreso fragmentado, tremendamente fragmentado, con unos representantes, digamos, de una relativa baja calidad, un Congreso relativamente peligroso también por el tipo de reforma, de leyes que puede aprobar, populistas, en fin, en problemas de relación con el Poder Ejecutivo, no sabemos a quién se elegiría como presidente de la República, en fin. Es absolutamente indispensable que haya una reforma política que acompañe, digamos, a un posible adelanto de elecciones para que en el próximo periodo gubernamental no se repita, digamos, el mismo cuadro que tenemos ahora, ¿no? Y uno de los temas fundamentales, una de las reformas fundamentales es, por supuesto, la de la bicameralidad, ¿no? Para tener un Congreso de mejor calidad, que apruebe mejores leyes y que asegure también bancadas pues más sólidas, más disciplinadas, con mejores representantes. Para conversar acerca de estos temas, en general, estamos con Patricia Juárez, que es presidenta de la Comisión de Constitución, precisamente en el Congreso. Estamos con Jesús Salazar, que es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, flamante presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y con José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, ese es un poco el tema, ¿no? ¿Qué reformas aprobamos para mejorar la calidad de nuestra democracia en el caso de que se produzca pues un adelanto de elecciones, o si no se produce también a futuro, ¿no? Patricia, el tema de la bicameralidad es una reforma absolutamente fundamental. ¿Por qué es importante la bicameralidad? Porque definitivamente necesitamos tener una mejor calidad de leyes, necesitamos tener un mejor Congreso y la posibilidad de que los peruanos podamos estar mejor representados. Creemos que la unicameralidad ya cumplió su tiempo, ya cumplió los fines para los cuales en la Constitución del año 93 se estableció, pero en este momento creo que estamos en otra coyuntura. Es cierto que hace 4 años ha habido un referéndum y es cierto que en algún momento los ciudadanos peruanos se han expresado, pero también es cierto que en este momento estamos en medio de una crisis política, y esa crisis política a lo que nos lleva es a buscar soluciones y a tratar de mejorar, por ejemplo, no solo la representación, sino también que tengamos la posibilidad de tener una Cámara reflexiva, que tengamos una Cámara revisora por esencia, y que logremos a través de ello una mejor calidad en las leyes que tengamos, y que los ciudadanos, por lo menos de cada uno de los lugares del país, se sientan representados en ese Senado. Por supuesto, todos recordamos lo que significó el Senado durante los años pasados y esos grandes debates que se daban, en donde había una verdadera reflexión y un debate de ideas muy importante, y se ha perdido esto con el paso de los años. Si ocurriera lo que tú has señalado respecto a un adelanto de elecciones que se tenga que dar, tiene que darse necesariamente con una reforma política que implique no solamente el volver a la bicameralidad, el asegurar con esto que haya un control también entre tanto diputados como senadores,
y que haya esta mejor calidad de leyes, sino también asegurar que haya una clase política fuerte a través de la reelección que se está proponiendo, y también necesitamos que sea importante la revisión de los distritos electorales, porque hay una gran crisis de subrepresentación, ¿no? No hay, realmente el ciudadano peruano no siente quién es su representante, y creo que parte de ello es el descrédito que en este momento tiene el Congreso en las cifras que son abrumadoras respecto a las encuestas que vemos, ¿no? Respecto a la desaprobación que tiene el Congreso, porque definitivamente el ciudadano no se siente representado. Ahora, en la ley de reforma constitucional no se está planteando los distritos electorales todavía, ¿no? No, esto sería, digamos, un tercer dictamen, un segundo dictamen en realidad, pero un tercer tema dentro de esta reforma política que estamos planteando. Y como no, digamos, significa una modificación a la Constitución, lo estamos trabajando en este momento. Es probable que la próxima semana pudiera estar saliendo ya, o sea, pudiéramos tenerlo ya, porque es un tema importantísimo. Hemos pedido nosotros que las organizaciones de la sociedad civil nos ayuden con este trabajo, que es importante hacerlo. Hemos estado, o pretendemos verlo, con la ayuda también de la Asociación Civil Transparencia, que nos ha prestado su apoyo para ello, y los constitucionalistas que nos están apoyando, y los organismos del sistema electoral, a los cuales les hemos pedido también, obviamente, su opinión respecto a este tema. O sea, queremos que sea, así como bicameralidad, que lo hemos trabajado desde marzo, hemos estado en sesiones descentralizadas a nivel nacional. Lamentablemente no hemos podido llegar a todos los sitios que hubiéramos querido, pero sí se ha abierto, creo yo, un amplio debate sobre lo que significa los fines y lo que significa las ventajas de tener un Congreso dividido en dos cámaras, diputados y senadores, en donde diputados ejerza el control político y senadores sea la Cámara por esencia revisora, que asegure que no exista lo que existe en este momento, multiplicidad de leyes declarativas, y también una bajísima calidad en leyes, y básicamente leyes populistas, en donde todos en realidad se dejan arrastrar por esta corriente que genera, y sin ningún, digamos, reparo, se genera inclusive gasto para el Estado, cuando esa no es una facultad, una prerrogativa que tiene el Congreso, pero simplemente acá se produce una serie de leyes de esta naturaleza que significan pues un costo enorme al erario nacional. Y claro, en este momento se dice sí, pero hay una segunda votación. Normalmente todos los proyectos se exoneran de esta segunda votación en ese mismo instante. No existe esa semana de reflexión que se consideró y para lo cual fue creado. Y también cuando pasa al Ejecutivo, si el Ejecutivo es igual de populista, bueno, el Ejecutivo no observa las leyes, ¿no? Claro, el Senado permite pues revisar las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, y por lo tanto, si es que hay excesos, hay errores, hay disposiciones contraproducentes, el Senado las revisa, las observa y las devuelve. En fin, es una manera de moderar, de mejorar la calidad de las leyes, Así ¿no? es. Hablemos libremente, ¿no? Conversemos sobre estos temas y pues podemos interrumpirnos, en fin. Jesús, ¿cómo ves este asunto de la bicameralidad? Yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo la diferencia entre trabajar con un sistema unicameral y bicameral. Y creo que la coyuntura actual hace mucho más reflexivo este pensamiento. Generalmente los gobiernos y los estados que quieren hacer grandes reformas, estructuras, quieren hacer grandes cambios, optan por la unicameralidad, ¿no? Una vía más rápida, y eso, bueno, vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Pero una bicameralidad más bien está para un estado que quiere mantener un sistema, que quiere institucionalizar el país, que quiere, como tú lo decías, y también lo decía la congresista, tener mejor calidad de leyes, ¿no es cierto? Entonces, una bicameralidad podría asegurarnos mejor institucionalidad, que es lo que está faltando en nuestro país en este momento.
Si de algo debemos levantar la voz y enérgicamente es que en el país la institucionalidad se está destrozando y lo vemos todos los días en las diferentes instituciones. Entonces, una bicameralidad serviría para eso y sería muy bueno. Ahora, el que habrían mejores leyes, yo lo pondría en condicionante. ¿Y cuál sería la condicional? A ver, la semana pasada estuve hablando con el Contralor General de la República y hablábamos sobre los problemas que hay en las instituciones públicas, la corrupción, y le decía, ¿qué pasa con las instituciones? Y él dijo algo que me dejó pensando y yo digo, tiene toda la razón. Me dice, a ver, detengámonos un poco, el problema no son las instituciones, el problema no son los gremios, el problema somos las personas, el problema son la sociedad. O sea, ¿a dónde hemos llegado como sociedad? Entonces yo digo, excelente, la bicameralidad nos podría asegurar todo esto, pero me da terror, Jaime, pensar quiénes podrían llegar a ser senadores. Y entonces eso me hace reflexionar sobre temas previos. ¿Tenemos partidos políticos realmente institucionalizados? ¿Tenemos partidos políticos que presenten sus mejores cuadros para las elecciones? ¿O vamos a continuar como vemos hoy, en que los partidos políticos abren sus puertas meses antes de un proceso electoral y empiezan a convocar a personalidades, entre comillas, cobrar cupos para formar listas y mandarnos esos candidatos que hoy llenan el Congreso? Con el perdón, por favor, de la congresista. Pero entonces, eso a mí me deja pensando. Esto debe ir acompañado además con más reformas políticas. Pero ¿cómo harías para tener mejores partidos políticos rápidamente? Porque en un año... Es correcto, yo sé que es un proceso, así que no vamos a ponerlo y no pongámonos en el tema del quién es primero, el huevo o la gallina. Hay que hacerlo, la bicameralidad sí es importante, ese cambio es muy importante y ayuda mucho al país. Pero no olvidemos el tema de reforzar los partidos políticos. Mira, en Chile, por ejemplo, yo sé que para formar un partido político, las firmas tienen que ser notariadas, por ejemplo. O sea, es una barrera más que se pone, pero aquí en el Perú los partidos políticos se forman por, no sé, te regalo un cuacuá y me das una firma. Algo así es, y se llenan los mercados, ¿no es cierto?, recolectando firmas. Esos procesos tienen que cambiar. El político peruano tiene que dedicarse a formar una carrera, eso debe ser profesionalizado. Y está mal, y fue un gran error, el haber suspendido el tema de la reelección. Hoy lo vemos y estamos pagando las consecuencias. Cuando hay una elección regional, y ahora va a haber, ¿qué va a pasar cuando todos los presidentes regionales y alcaldes nuevos ingresan a la vez a un aparato gigantesco como el Estado? Se detiene el Estado, Jaime, se detiene el Estado. Necesitamos profesionalizar a los políticos. Y los encargados son los partidos políticos. Yo recuerdo en mi etapa de juventud escuchar y ver cómo los partidos políticos tenían escuelas de líderes políticos, por ejemplo. Excelente, ¿no? Hoy ya no existe eso. En los colegios nos hablaban de Constitución. Yo tuve que aprenderme la Constitución para pasar el curso de educación cívica. Hoy no se habla de eso. Entonces nos hemos olvidado de la parte de la sociedad y de formar conciencia y cultura política. Lo demás podrá quedar como una excelente y bonita reforma, pero si nos olvidamos de esa parte, Jaime, yo por eso lo pondría en condicional, ¿no? Los partidos políticos, ¿qué diría José Ignacio? ¿Cómo podemos mejorar, digamos, la calidad de candidatos que propongan los partidos políticos en una elección relativamente cercana, si es que se produce? Bueno, yo voy a dar un pasito más atrás primero, y es que hay una corriente ahorita muy fuerte de que se vayan todos, ¿no? Sí. E incluso la corriente que se vayan todos plantea que se vayan también los partidos políticos, ¿no? Entonces lo primero que debo decir es que hay que aceptar a nuestra gente, ¿no? Es decir, el Congreso de la República es un espejo de la gente, es un espejo del pueblo. Por eso es que su desaprobación es tan alta, ¿no? Porque uno cuando se mira al espejo, ¿qué cosa se ve, no? Se ve los granos, ¿no? Se ven las canas, se ve la pelada. El Congreso es eso. Entonces lo que ha venido pasando últimamente, Jaime y amigos aquí presentes, es que tú tienes un presidente, hace años, 10, 15 años, que gana mucha popularidad porque tiene todo el presupuesto, es una entidad vertical, ¿no es cierto?, capitaliza la comunicación, consultorías, etcétera, mientras que tienes un Congreso en donde está todo el Perú mezclado, 11 bancadas, 130 individuos, de los cuales uno tiene una fábrica de facturas, el otro se va a la playa y dice lamentablemente tenía que trabajar. Entonces la gente ve eso, y los partidos políticos que están ahí, muchos de ellos tienen cosas buenas, cosas no tan buenas. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar lo que tenemos, porque es por lo que votamos y es lo que nos representa. Entonces, creo que esta pregunta de cómo hacemos para que los partidos políticos mejoren
hay que dar un pasito atrás. O sea, ¿cómo hacemos nosotros los ciudadanos para participar en política que obviamente abres la boca y no te metes en la boca del lobo, ¿no es cierto? O sea, no pisas el barro con las botas, número uno. Y número dos es, el Congreso es el reflejo de lo que tú eres. Por eso que la gente lo desaprueba tanto. Entonces, eso es una primera introducción al tema, porque creo que hay que dejar de seguir esta ola y esta corriente de sí, los políticos, sí, evidentemente, los políticos para un liberal, además como yo, pues son el gran problema, pues, ¿no?, de la sociedad. Muchas veces uno dice, no, el Estado y los políticos, ahí está la culpa de todo, claro. Pero no es muy estratégico en este momento pegarle tanto a lo que tenemos, porque claro, hay grupos que tienen una intencionalidad y es que se vayan todos para ellos entrar. También es cierto que las clases, digamos, las clases dirigentes han abandonado la política. Exactamente, decir, claro. Las personas de mucha capacidad no se inscriben ya en los partidos. Antes los partidos tenían gente de mayor nivel. Totalmente. O sea que se ha producido una deserción de la política, ¿no? Si me permites, y tú has dicho que interrumpa, o sea, si me permite, Jaime. Ese es uno de los gravísimos problemas de nuestra sociedad. Y yo voy a hacer una autocrítica. ¿Qué pasó con los gremios empresariales? ¿No? Y para nosotros entrar en política era poco menos que mirarse al demonio, ¿no? Ellos que hagan su trabajo, nos vamos por cuerdas separadas, nosotros somos empresarios, nosotros generamos riqueza, bienestar, ellos son los que se encargan de gobernar. Mira lo que ha pasado, no puede pasar, y eso que tú has dicho es totalmente cierto. La política hay que mirarla, pero de la mejor forma, y no hay que seguir dándole duro. Cuando tú dijiste, José Ignacio, el tema de que se vayan todos, yo cada vez que escucho esa palabra se me paran los pelos. No podemos estar hablando de que se vayan todos como una expresión de que todo está mal y todos son malos y yo soy el bueno. Todos hemos cometido errores. Aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer nuevamente a los políticos. El congresista debería ser un honor estar en el Congreso y no, yo no me meto al Congreso, porque imagínate, yo lo he conversado con colegas, ¿no? ¿Yo qué voy a meterme al Congreso? ¿Qué me van a decir? No debe pasar eso, hay que salvar esa institución. El partido político hay que levantarlo, hay que darle fortaleza, hay que institucionalizarlo. No podemos seguir hablando de que todos los políticos son malos, todos los políticos son rateros, todos son coimeros, todos son... No es cierto. Hay empresarios buenos, empresarios malos, hay políticos buenos, políticos malos. O sea, en todos los gremios, en toda la sociedad, tenemos los buenos y los malos. Pero ya dejemos de darle duro a los partidos políticos porque hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Ahora, volviendo a la bicameralidad rápidamente, hay un mito ahí que es el tema del gasto, ¿no? Y muchos jóvenes lo repiten bastante, ¿no? Es que con una bicameralidad estos otorongos van a gastar más plata, ¿no? Y se están dando más trabajo y más puestos y más asesores. A ver, usted, doctora, me corregirá. El presupuesto del Congreso como entidad no supera los 1.000 millones de soles, ¿no? 900 millones de soles, 1.000 millones de soles, era 700 millones hace un tiempo. El presupuesto del sector salud es de 20.000 millones de soles. El Ministerio de Educación tiene más de 30.000 millones de soles. El sector transportes tiene otros 30.000 o más. El 15% del poder ejecutivo, del presupuesto del poder ejecutivo, se va en corrupción, se gasta en corrupción, se pierde en corrupción, y en promedio, Jaime, el Estado, el poder ejecutivo, devuelve más o menos entre el 20 y el 25% del presupuesto. Entonces falta información acá. O sea, el Congreso debe ser la entidad que menos plata gasta. Obviamente nadie está diciendo que no la gasta mal, seguramente hay congresistas que la gastan mal. Pero no, esto no es más gasto. Y más plata pierde el Perú en esas leyes, como tú mencionabas, sí, que se generan y que generan barreras burocráticas, regulaciones que no dejan que avance la empresa. Eso es miles de millones de soles perdidos durante años, ¿no? Entonces hay que también derribar ese mito de la bicameralidad porque no es así. Pero tienes razón, incondicional. Tenemos que tener senadores, si es que los vamos a tener pronto, senadores que sean capaces de verdad de filtrar ese primer nivel de regulatorio, ¿no? Y no tengamos miedo de poner más requisitos, ¿no? ¿Por qué tanto temor para poner requisitos? ¿Requisitos para ser elegido? Sí. ¿Por qué no exigir más para que tengamos mejores representantes? Bueno, estamos exigiendo un poco más, ¿no? Para ser senadores, estamos proponiendo que sean, digamos, personas de más de 35 años, que tengan experiencia profesional, pública o privada, de por lo menos 5 años, y también que hayan tenido o ejercido un cargo de elección popular. Porque necesitamos personas que conozcan el Estado, necesitamos personas que hayan tenido, cuando hablamos de experiencia profesional, pública o privada,
No estamos hablando de alguien que tenga un título universitario básicamente, sino también puede ser alguien que de repente es bachiller, que salió de un instituto de un título otorgado por la nación, o sea bachiller o que sea egresado, pero que tenga por lo menos una experiencia profesional, ¿no? Eso en algunos casos ha significado una crítica porque se ha dicho, bueno, pero digamos, la forma de representación tiene que ser absoluta, los ciudadanos cualquiera puede realmente representar al Perú. Pero, bueno, hemos analizado los documentos y hasta en el caso de la Convención de Derechos Humanos en el artículo 23 lo que se señala es que se pueden poner algún tipo de requisitos e inclusive en casos de instrucción. Pero ¿no? el requisito de que haya tenido algún cargo de elección popular, eso es demasiado restrictivo. No. Por ejemplo, yo no podría ser candidato, ninguno de nosotros podría ser candidato al Senado. O sea, podría ser, y además yo de verdad recojo lo que señala Jesús en el sentido de que efectivamente este momento en el Perú es un momento que implica un compromiso de todos. Eso de que yo no participo porque el Congreso está devaluado y además porque voy a sufrir persecución política, porque realmente, ¿qué voy a entrar yo a ese lugar donde hay pura gente que realmente no corresponde digamos, al nivel que yo tengo, qué sé yo? Eso realmente le ha hecho mucho daño al país. Yo cuando hemos estado en los diferentes lugares, realmente he comprometido a los académicos, a los empresarios, a los ciudadanos, a los maestros universitarios, a aquellas personas realmente que quieren a su país, que realmente tienen en este momento de tanta crisis en nuestro país, en donde necesitamos hacer cambios profundos, en donde necesitamos volver a pensar como país, volver a comprometernos efectivamente a través de ese tipo de educación que nosotros de repente en su momento hemos recibido y que ahora los jóvenes no tienen. Digamos, no les llegan. Creo que debemos de repensar que este es un momento en donde creo que los mejores ciudadanos tienen que ir a política y los partidos políticos, bueno, definitivamente también tienen en este momento la obligación realmente histórica de presentar a los mejores cuadros al Senado y al... Tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, y regresamos con el tema de los partidos políticos justamente. Gracias. Seguimos conversando sobre estos temas tan importantes. Necesitamos una reforma política que acompañe un eventual adelanto de elecciones. Y hemos estado hablando de la importancia de la bicameralidad, pero Jesús Salazar planteó la necesidad también de, digamos, mejorar, reformar los partidos políticos para que estos puedan llevar a mejores candidatos, digamos, para subir el nivel de la política en el Perú. Al respecto, hay una propuesta, hay una iniciativa ciudadana llamada La Propuesta, liderada por una chica muy joven de 26 años, que está postulando, proponiendo, valga la redundancia, no solamente digamos, el adelanto de elecciones, es decir, reunir 250.000 firmas para proponer, llevar al Congreso una propuesta de adelanto de elecciones, sino además que se incluya como reforma constitucional la ley de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASO, ¿no? Que están en una ley, pero ella quiere, digamos, esta iniciativa quiere ponerlas a nivel de constitución, con la idea, dicen, precisamente de mejorar la democracia interna en los partidos, para que los partidos propongan gente, para que la ciudadanía participe en la designación de los candidatos y mejorar de esa manera, digamos, el nivel o la calidad de los candidatos al Congreso o a cualquier puesto público, ¿no? De elección pública. Lo que se trataría es de que, digamos, un poco el presupuesto de eso es que los partidos son algo así como vientres de alquiler en realidad, en donde digamos, son partidos personalistas, en donde el dueño del partido, en buena cuenta, vende las candidaturas, ¿no? Es un mercado de compraventa de candidaturas, entonces, ¿cuánto pagas tú para ser candidato al Congreso o para ser candidato a alcalde o lo que fuese? Entonces, para evitar eso se está planteando esto de las elecciones primarias abiertas y obligatorias.
Pero claro, de todos modos, el partido tiene que llevar una lista o tiene que llevar listas a esas elecciones. Y para confeccionar esas listas, igual ahí se puede producir ese mercado de compraventa. O sea que no sé si esa propuesta arregla el tema o no lo arregla. No sé qué opinan ustedes de esta propuesta o qué hacer para que los partidos mejoren, digamos, su capacidad de atraer a buena gente, ¿no? Yo, por ejemplo, había la propuesta de Carlos Meléndez de think tanks por impuestos, es decir, centros de investigación en los partidos, así como hay obras por impuestos, que las empresas puedan destinar parte de su impuesto a la renta a financiar think tanks o centros de investigación en los partidos políticos. De esa manera los partidos adquirirían otro nivel, pues serían capaces de proponer planes de desarrollo, hacer diagnósticos de la realidad, atraerían ahí sí a gente de mucho más calidad, digamos, interesada en participar en eso, en fin. Esa es otra salida, pero no está planteada, ¿no? No sé qué opinan ustedes de esto. Yo me pregunto, Sí. yo haría una pregunta, o sea, como para buscar una respuesta más clara. En los años 80, 90, no se escuchaba tanto, yo por lo menos no escuchaba el tema de la compra de las candidaturas, que las listas se arreglaban por puestos, el número 1 costaba tanto, el 2 tanto. Eran elecciones entre los partidarios, los militantes partidarios, que se inscribían en un padrón y tenían congresos. Y claro, esos congresos eran pugnas que eran hasta televisadas algunas veces, pero eran pugnas internas, competían y salía una lista. Hoy ya no hay eso, amigos. Lo que ahora hay es esos títulos de partidos, porque hay que llamarlos así, son solamente nombres, clichés de partidos que convocan a algunas personas con algunos cupos establecidos para armar la lista. Entonces, por ahí viene un poco el tema. ¿Qué pasa si ahorita hay una elección primaria tal y como está contemplado? Que creo que ahora participan absolutamente todos, no solamente los inscritos en el partido. Sí. Cualquiera puede ir a votar. Entonces, yo quiero que tu partido salga mal, voy yo y voto por el peor de tu partido. ¿Estoy colaborando con la democracia? O sea, yo me cuestionaría eso. Yo creo que deberíamos, nuevamente, voy a insistir en esto, necesitamos trabajar una ley específica de reforma de partidos políticos. Creo que por ahí está la solución. Hay que institucionalizarla. Deben ser militantes quienes salgan, voten y fortalezcan su institución. Y los partidos deben obedecer a ideologías claras, predictibles, que todos conozcamos. No esos nombres de cliché que nadie sabe a quién representan, ni qué ideología representa y a dónde caminamos. Ahora estamos llenos de eso. Antes tú sabías si votabas por un partido, que sabías que era socialdemócrata, socialcristiano, comunista, socialista, liberal. Habían tendencias claras. Hoy no las hay. Hay que recuperar esa etapa del partido político y del profesionalismo en la política, ¿no? Sí, desde el año 2004 se dio la Ley de Organizaciones Políticas y en esa ley se estableció que en principio se crearon los movimientos regionales y locales, que eran un conjunto de personas que se agrupaban exclusivamente para una elección. Inclusive al inicio ni siquiera rendían cuentas, ni siquiera había la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la OMPE que podía ver de dónde o supervisar de dónde tenían ellos el financiamiento. Eso debilitó enormemente a los partidos políticos. Definitivamente los movimientos se generaron a partir de esos movimientos caudillistas de la zona y en realidad esa ley no fue satisfactoria para nuestro país. Creo que debilitó mucho a los partidos. Luego habría que hay que modificar. Yo estoy de acuerdo que el sistema de partidos políticos tiene que cambiarse. Nosotros lo hemos conversado también ya con organizaciones para poder hacer un trabajo en el Congreso para modificar la ley de organizaciones políticas y generar todo un sistema que finalmente pueda responder y que pueda representar y que los partidos signifiquen ese nexo que se requiere entre la ciudadanía y los gobernantes. Luego después, han pasado los años, hemos visto que esto no ha respondido, los movimientos regionales
regionales se han fortalecido al interior del país y han desplazado a los partidos políticos, los movimientos, digamos, que también se forman para las municipalidades, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las primarias, que son realmente es un modelo que se ha dado en Argentina, y que en Argentina inclusive lo que hemos visto es que son modelos que no han funcionado, son modelos fracasados, pero que en algún momento se trae y se dice, bueno, esto puede solucionar como un hecho o como un acto aislado el problema de los partidos políticos. Nosotros vemos entre los propios partidarios que no van siquiera a elegir a sus autoridades, no van a sus representantes, ni siquiera asisten a votar. La última vez cuando se quiso implementar para las elecciones regionales y municipales, en el propio sistema electoral, tanto Jurado, OMPE y RENIEC emitieron un comunicado señalando que no tenían la posibilidad de implementar estas PASO para poder ser aplicadas a esta siguiente elección, porque es complejo, digamos, costoso, significa una elección que movilizas a todos los ciudadanos que efectivamente no saben ni a quién van a votar. ¿Y qué ocurre? Que los partidos políticos presentan una sola lista, entonces movilizamos a todos para que escojan a esa sola lista cerrada, porque no es que yo propongo a tal o a cual y yo quiero que vaya a ese partido, no, el partido político presenta sus listas y ahí tienen que ir a hacer el ejercicio del voto los ciudadanos a nivel nacional. Entonces no parece que fuera un modelo que fuera a solucionar realmente el problema del partidos políticos. Yo creo que lo que tenemos que hacer sí es una gran reforma de los partidos políticos, y tampoco debemos de, como bien lo ha señalado Jesús, no debemos tampoco de castigar, de perseguir a los partidos políticos. Durante todo este tiempo, digamos, yo milité casi 20 años en un partido, y la verdad es que quienes hacemos política desde los partidos es bien difícil hacerlo, y antes era aún peor cuando no existía el financiamiento público. Ahora digamos que algunos partidos están haciendo lo necesario para que hayan estos centros de innovación, escuelas de formación política. Algunos partidos lo tenemos, y bueno, y esto en alguna medida está llamando a valores jóvenes que están apareciendo en política y que están siendo formados. Nosotros en Fuerza Popular, por ejemplo, tenemos a congresistas jóvenes como Rosángela Barbarán, como Eduardo Castillo, como Vivian Olivos, que han salido de ser formados en el partido. La Escuela Naranja. Y son extraordinarios congresistas, ¿no? Ahora, entonces creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Mi comentario lo haría en dos partes. El primero es otra vez el tema de la plata. Así como la bicameralidad tenía sus mitos con respecto al dinero y al gasto, al presupuesto en cuanto a bicameralidad, 2 cámaras, el tema de los partidos políticos nos olvidamos que ese es un quicio demasiado importante. Las reformas políticas electorales para partidos más progresistas siempre tratan de regular sin incentivar, ¿no? Entonces quieren que las elecciones sean internas, transparentes, abiertas, públicas a la misma hora, en el mismo segundo, ¿no? Entonces quieren poner un montón de regulaciones ¿no? Sin embargo, los partidos no tienen plata. Para tú tener más capilaridad, o sea, para tú llegar a una región y hacer que tu partido sea fuerte, necesitas plata. Pero el financiamiento público, si bien ha mejorado, no es suficiente. Y el financiamiento privado es castigado de saque, porque tiene muchos topes o tiene muchos problemas. Entonces, o sea, prohibido que las empresas donen a los partidos, lo que es absurdo. Entonces, si no resuelves el tema del presupuesto de los partidos, sí, ¿cierto? Nada de lo demás, la institucionalidad interna, la doctrina, los vínculos, y todo eso a mí no sirve para nada. Y soy muy categórico en eso. O sea, yo he escuchado muchos especialistas en esto hablar de que mira, la forma en que se eligen a los invitados. Sí. Si no tienes plata para hacer eso, va a poner la plata a alguien. Porque esta es la ley de los gases, el que no está y se llena el vacío. Entonces, el narcotraficante. El narcotraficante o el caudillo o el mafioso y eso es lo que está ocurriendo hoy día, digamos, en varios partidos políticos, no en todos, pero evidentemente pasa. Entonces hay un punto ahí con el presupuesto. Yo creo que en el presupuesto de los partidos debe ser abierto y transparente. Lo que pasa es que, como decía hace ya 100 años, literalmente, Víctor Andrés Belaunde, el peruano es esclavo de su imagen, es esteticista. O sea, no se va a mandar por algo si es que eso puede repercutir mal en su imagen. Y ahí hay un problema grave porque entonces
No van a perder, es un primer punto. Y el segundo, hablando de la propuesta, Jaime, la propuesta es un movimiento que viene del Partido Morado. Bueno, pero no importa de dónde venga, lo que hay que analizar es la... Es que ahí viene justamente el tema, es que justamente es un partido político... Lo que hay que analizar es el mérito de la propuesta. Yo voy a eso, es que, escúcheme, es que voy a eso. No han querido decir, fíjate qué devaluado está el mismo esquema de ser partido político. ¿Entiendes? Que ni el mismo Rodolfo, de quien tengo una muy buena opinión, y muchos partidarios morados han querido decir, esta es una propuesta del Partido Morado. ¿Por qué es una propuesta del Partido Morado? O sea, Natalia, que es la chica que está de vocera, es la única que no es del Partido Morado porque tiene una página en Instagram que además es de izquierda, ¿no? Y totalmente de izquierda, y a ella la han puesto como vocera de algo, y Daniel Olivares, y con su agencia de comunicación, está ayudándola a que consiga entrevistas en los mejores canales, pero es el Partido Morado. Entonces yo lo que digo es, si hasta que no transparentemos de nuevo lo que hacemos, qué pensamos, quiénes somos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengamos la capacidad de hablarlo con fuerza y con claridad, el ciudadano ve eso. Yo soy padre de familia. Cuando tu hijo te ve que estás como que no dice la verdad, que estás haciendo ambiguo, que te estás haciendo loco, tu hijo se da cuenta y dice, papá, ya pues déjate vainas, ¿me? El ciudadano es igualito. Cuando ve que los políticos no son transparentes, que los partidos no dan la cara y que las propuestas son así medio mañosas, dice, no, por esto no voy a votar, no voy a confiar, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la propuesta, evidentemente el mérito que tiene es que agarra el sentir popular, lo canaliza y tiene muchas ideas que pueden ser discutibles, pero son buenas. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos para que los partidos políticos tengan esa legitimidad en el futuro para salir a hablar y que la gente diga, bueno, los partidos políticos son necesarios? Y no necesito que alguien venga por atrás a decirme yo soy ciudadano, pero soy morado. Bueno, ahora los partidos, para formar un partido, ya no necesitas recaudar como 700.000 firmas, sino ya no necesitas adherentes, sino militantes. Es decir, las firmas que recaudas son de afiliados al partido, y una cantidad relativamente menor, 28.000 firmas más o menos son ahora, ¿no? Y eso es importante porque eso le da más realidad, digamos, al partido, ¿no? Pero, como bien decías, es importante también que, por ejemplo, las empresas privadas puedan financiar los partidos. Se ha prohibido absurdamente, eso es un poco el efecto Lavallato, ¿no? El efecto Odebrecht. Entonces, como Odebrecht le dio plata a varios partidos, sí, entonces hay que prohibir, entonces hemos pasado de un extremo al otro. Entonces hay que volver a hacer posible que una empresa pueda financiar hasta un tope, digamos, y de manera transparente, o de repente a un fondo indicando a la empresa a qué tipo de ideas quiere financiar y ese fondo distribuye, por ejemplo, ¿no? O, como decía antes, think tanks por impuestos, es decir, que parte de los impuestos tú puedas destinarlo a financiar un think tank en un partido. Entonces, convertir a los partidos, pues, efectivamente, en entidades con más recursos y con más capacidad de estudio y propuesta, ¿no? Correcto, pero devolvamos ¿qué más podemos hacer con los partidos? ¿No? O sea, la dignidad a un partido político, eso de que yo no quiero hablar de partido, yo no quiero decir que soy político porque van a decir, tú eres corrupto, tú eres... Entonces, todo el mundo que tiene alguna aspiración política o ganas de hacer algo por el país tiene que reprimirse. Porque el decir en el Perú, quiero entrar a la política para hacer algo, ¿qué estás buscando? ¿Qué interés tienes? ¿No? Seguro que estás pensando en robar algo. Eso tenemos que cambiar, Jaime. La sociedad tiene que entender que la política debe ser un sitial privilegiado para los ciudadanos que tienen un pensamiento de mejora para su país y que dedican horas de su esfuerzo, su tiempo, para salvar y mejorar al país. Eso tenemos que decirlo, el político no debe avergonzarse de ser político, pero para eso hay que hacer una carrera política nuevamente. Hay que volver a la militancia política, estoy de acuerdo. El militante se inscribe porque cree en una idea y se apasiona con la idea y da su tiempo y se forma y empieza a escalar dentro del partido y empieza a ser secretario de organización, secretario general, delegado y va subiendo de puestos hasta que llega a ser candidato de su partido. Antes era así. Ahora ya no. Pero que también es que los tiempos han cambiado también, ¿no? Digamos, antes no existían las redes sociales, no existía, que la televisión tenía menos importancia, la radio. Entonces, los partidos eran intermediarios entre la sociedad y, digamos, el Congreso, el gobierno, el Estado. Ahora cada uno es dueño, cada uno, digamos, participa directamente en relación con el Estado, ¿no? Es decir, a través de las redes. Los partidos han perdido capacidad de intermediación, ¿no? Cada ciudadano es libre y es su propio partido, por decirlo así. Entonces, es más difícil tener partidos
tradicionales, orgánicos, ideológicos, disciplinados, con militantes. Ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, pero sí se puede hacer, sí, claro. realmente se puede y se debe hacer el trabajo de fortalecer a los partidos políticos, ¿eh? Yo sí creo que se debe, nosotros, digamos, perdonen que hable en primera persona y como el partido, como Fuerza Popular, pero, por ejemplo, nosotros hemos comenzado 24 congresistas y seguimos 24, porque tenemos reuniones de bancada, de coordinación, discutimos dentro de la bancada, por supuesto, hay cosas discrepamos, nos equivocamos, sí, efectivamente, pero permanecemos como un grupo político, digamos, unido, que tiene digamos, todos pensamos al menos en aspectos generales de manera igual, no discrepamos. En temas de principios, por supuesto, podemos discrepar respecto a temas en cuanto a la votación, pero yo creo que sí se puede hacer Pero tienen un líder, una medida interesante en el proyecto de reforma constitucional de la bicameralidad, es que se establece que los candidatos a la presidencia Exacto. pueden postular al Congreso. Sí, eso es muy importante, porque entonces el líder del partido, el Exacto. candidato presidencial, está en el Congreso y dirige su bancada. Exacto. Y por lo tanto mantiene la disciplina y la unidad de la bancada. Y no solamente eso. Ese es bien importante. Sino que se hace responsable también, porque es importante. O sea, el líder político postula a la presidencia, no gana y luego se va tranquilo, feliz, se va fuera del país y luego regresa a la siguiente elección. A tomar cuenta de qué cosas hicieron. Tiene que estar acá y tiene que hacerse responsable también de sus opiniones, responsable de las cosas de la bancada que puso. Claro, le da más nivel político al Congreso. En el Congreso están todos los líderes. Entonces el Congreso se convierte en un foro de discusión y de concertación importante. Bueno, me están pidiendo pausa. Bien, un tema muy importante que ha sido levantado acá también es que la bicameralidad, la reforma de la bicameralidad tiene que venir acompañada también de una reforma de los distritos electorales para elegir sea diputados, sea senadores. Para el caso de diputados existe más o menos el consenso, aunque no sé cuán avanzado está este consenso, para ir a distritos electorales pequeños, uninominales o binominales, digamos, donde uno elige a un congresista que es mi representante, con el cual yo me puedo relacionar, puedo establecer una comunicación. Eso entonces enraiza la democracia, le da más realidad y el elector, el ciudadano puede fiscalizar a su congresista, etcétera, ¿no? Y mantener una relación con él. De otro lado, permite que el elector pueda elegir mejor, porque habrían muchos menos candidatos, ¿sí? Porque si hay 8 partidos, digamos, y los distritos son uninominales, solo hay 8 candidatos, yo elijo entre 8, entonces puedo elegir mejor, puedo averiguar mejor los antecedentes de cada uno de los candidatos y entonces escoger por quién voto. Entonces eso mejoraría la representación, definitivamente. Y en el Senado quizás se habla de distrito único nacional o de 4 distritos macro regionales, digamos. Eso permitiría recuperar quizás a la élite profesional, académica, digamos, del país que ha desertado la política, ¿no? Entonces es interesante esto, pero no sé qué se está planteando, no sé cómo ven ustedes el asunto. Es el siguiente debate que viene después de bicameralidad, o por lo menos en paralelo, pero hay que verlo, porque lo que hemos conversado algunas veces es eso, ¿no? Si tú tienes ahora ya no 130 congresistas, sino 190, ¿no?, parlamentarios entre diputados y senadores, de todas maneras tienes que justificar esa decisión de aumento de representación con una representación más adecuada y aterrizada. Y por ejemplo, nadie habla de Lima, ¿no? O sea, Lima es una bolsa enorme donde está el 30% de la población, si no es un poquito menos o más, y no sabe quién representa a quién. Así es. ¿No? O sea, el congresista que vive en el distrito 1 se va a hacer campaña en el distrito 14, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿tú de dónde eres, no? Y en Lima no solamente hay distritos metropolitanos pudientes, que son los menos, sino que es una gran población periurbana con muchísimas necesidades en las zonas más alejadas del centro, digamos, o más cercanas también al centro. Entonces creo que sí, definitivamente es un tema muy importante. Y lo segundo, que sí podría ser todavía trabajado un poco más, doctor, en la propuesta de bicameralidad y en la propuesta de distritos electorales, etcétera, es la necesidad que tiene el ciudadano, o la capacidad que tiene el ciudadano de fiscalizar de manera más directa, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en la realidad? En la realidad,
más allá de si tú sabes cuál es tu congresista o no, el congresista te da cita cuando quiere, si es que puede y de la manera en que cree conveniente, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, han habido muchas veces en los cuales los gremios y grupos de MIPYMES, etcétera, tienen necesidades urgentes, ¿no? Y seas de cualquier partido político y seas congresista, llegar a ese nivel de representación es dificilísimo. O sea, los cuerpos intermedios, los intermediarios entre un ciudadano y un congresista siguen siendo, hay muchísimo espacio. Claro, tienes razón, la posibilidad de distritos uninominales es muy buena, pero si no generas otros incentivos literalmente en el manual de funciones del congresista, el congresista se la puede igual pasar viajando por ahí o sentado dando vueltas sin hacer nada, ¿no? Y que además, que es lo que ha pasado muchas veces, de los 130 congresistas tienes 20 o 30 que hacen algo y los otros 100 no saben ni quiénes son. ¿Eso cómo se resuelve, doctora? Un gran reto. Bueno, es cierto, nosotros en este momento, por ejemplo, con 130 congresistas, cada uno de nosotros representa más o menos a 250.000 peruanos, ¿no? O sea, hay una crisis definitivamente. No ocurre en otros lugares en donde más o menos pues están representando 250, claro. ¿no? 100.000, ¿no? Cada... No, pero en Estados Unidos un congresista representa como a 700.000, ¿ah? Cuidado, eso, yo no creo que eso sea. Si tú tienes un representante de 250.000 personas, es distinto a ser un representante de 10 millones de personas, como es ahora en Lima. En Lima. Entonces, en realidad, al tener distritos más pequeños, definitivamente sí, estás mejorando la relación. Uno de los retos, efectivamente, es continuar con esta reforma de los distritos. Creemos que esto puede asegurar una mejor representación. Por ejemplo, Madre de Dios tiene un solo representante, ¿no? Entonces, en este momento, un solo congresista. Estos temas definitivamente para la siguiente elección tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Una de las grandes crisis que se dan es precisamente porque, por ejemplo, el ciudadano limeño no sabe, pues ahí están todos, somos 33, pero no saben quién es quién. Y por ejemplo, los lugares de residencia de por lo menos 20 y tantos congresistas está entre Miraflores, Surco, Barranco y 4 o 5 distritos más. Y claro, también ahí tú te preguntas, o sea, ¿te va a ser mejor representante el que vivas en Santa Rosa, que vivas en San Juan del Lurigancho, que vivas en el sur, en Pucusana? O sea, realmente eso hay que evaluarlo, eso hay que ver. Creemos que, por ejemplo, en Lima deberían de haber 4, por lo menos, digamos, 4 distritos electorales, ¿no? Que sean este, oeste, norte y sur. Por lo menos, ¿no? Para que eso te dé la posibilidad. Seguirían siendo muy grandes, pues cada uno tendría como 8 representantes. Sí, pero no, digamos, tenemos que... Sigo sin saber quién es mi representante. Claro, cuando nosotros hemos comenzado este debate a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, hay muchas propuestas respecto a que algunos consideran que, por ejemplo, cada provincia, estamos hablando no Lima, sino no Lima metropolitana, sino estamos hablando, por ejemplo, Piura. Cada provincia debe tener un representante o 2 representantes. En Piura, por ejemplo, son 7, me parece, ¿no? 7 congresistas. Pero todo eso hay que trabajarlo, lo estamos trabajando nosotros ya a nivel técnico con los no hemos convocado aún a los organismos electorales para ver cómo hacemos sin que se genere también mucha dificultad en la elección de los ciudadanos, porque también sería como... digamos, tendrían que escoger, o los partidos políticos, que ahora mismo ya tienen cuota de jóvenes, ya tienen cuota de mujeres, ya tienen cuota de comunidades. Entonces, claro, ahora tendría que ser por zonas, o sea, mi representante tiene que vivir en ese lugar. Entonces, hay varios temas que... Podríamos verle el lado bueno. O sea, esto exigiría al partido que tenga que tener presencia, ¿no es cierto?, exacto, en toda la cobertura, que tenga mucho más. Claro. De lo que se trata con esta medida de la uninominales o binominales es acercar
el congresista o el diputado al ciudadano, ¿no? Y que el ciudadano sepa realmente quién lo representa y pueda tener contacto con él. Sí. Y no se pueda perder en el anonimato y al final nadie representa a nadie y pasó sus 5 años, no pasó nada, no rindió cuenta a nadie. O sea, esa como medida me parece bastante buena. Pero eso ocurre más en Lima. Porque yo he viajado mucho con congresistas de regiones y ahí los ciudadanos identifican más a sus congresistas porque saben cuándo es su semana de representación, cuándo lo... Sí, están más concentrados. Pero Patricia, pero mira, por ejemplo, Ancash, que tiene 5 representantes. Si tú tuvieras 2 representantes de Chimbote en la costa, 2 representantes del Callejón de Guaylas y 1 del Callejón de Conchucos, sería muchísimo más realista. Entonces la gente del Chimbote sabe quién es su representante o sus 2 representantes, digamos, claro, ¿no? Que sí. Que es muy diferente Chimbote de Huaraz o del Callejón de Guaylas. Son cosas completamente, decíamos, dividir el territorio por microrregiones económicos, sociales, digamos, ¿no? Que tengan cierta homogeneidad de relación interna. Entonces, esa microrregión elige pues a uno. Eso es lo que hay que hacer, creo yo. Esa es la propuesta de Carlos Meléndez, que me parece muy buena. Habría que recogerla. Y con lo que mencionas de Madre de Dios es preocupante, ¿no? Porque luego, así como el ciudadano tiene dificultad de contactarse con su congresista, luego tiene la dificultad del congresista de poner en la mesa los problemas de su región, ¿no? Porque entonces si tienes uno solo de Madre de Dios, ¿cómo hace él para luego tener la articulación y convencer a una cantidad suficiente de congresistas para mover sus problemas en, digamos, en comisiones de trabajo en el Pleno, ¿no? Lo cual también se hace muy difícil. Madre de Dios, hay 300.000 habitantes nada más, pues es un departamento grande en lo geográfico, pero muy pequeño demográficamente. Pero con problemas gravísimos. Entonces ahí viene el tema de la problemática, que es, si tú no tienes contacto con el ciudadano congresista, el congresista no tiene peso numérico, como bien lo estás diciendo, ¿no? Representando a una región concreta o también siendo un número mayor, no puede mover temas, ¿no? Y el otro punto es que también, hablemos claro, el congresista hoy día se mide mucho por legislar y en verdad debería, la función de representación y fiscalización son las más importantes. Sí, es lo más Tienen un ratio, un indicador de cuántos proyectos presentan y creo que están desesperados por presentar cualquier tipo de ley sin calidad, sin nada. O sea, eso tampoco debe ser, porque no debería medírsele por cuántos proyectos de ley presentaste. No, hubo un momento hace algunos meses, y fue no hace mucho, ¿eh? Este congreso es más tranquilo, es más calmado, no le han puesto su clonazepam al Congreso. Habían habido momentos legislativos en los cuales habían 10 o 11 proyectos de ley al día. No, eso no lo... Imagínate. ¿Cómo procesas esa cantidad de iniciativas legislativas? Claro, uno me dice, no, es que eran leyes declarativas, José Nelson, sí, pero igual es pérdida de tiempo, porque las declarativas tampoco... O sea, igual presionan y sirven para... Algunos sirven para algo, pero esa producción legislativa tiene que dejar de ser un indicador de los congresistas, pero ojalá de manera... Solo para cerrar, Jaime, el tema de los partidos políticos, le diré antes que se me vaya, el tema de la modernidad y la tecnología no deberían ser barrera para la institucionalidad de los partidos políticos. O sea, deberíamos cambiar los modelos, los sistemas, pero sí, insisto, necesitamos institucionalizar los partidos políticos. Y el tema de la bicameralidad va a ayudar a la institucionalización de los partidos. Va a generarse partidos fuertes nacionales, ¿no es cierto?, con representación nacional. Eso es lo que necesitamos. Digamos que las redes, tú acabas de mencionar la tecnología, las redes apuntan, digamos, establecen una suerte de democracia directa, ¿no? Donde todo el mundo participa, todo el mundo dice y todo el mundo opina y a nadie le interesa lo que opina, nadie tiene un representante. Pero si tenemos estos pequeños uninominales o binominales, ponemos las redes al servicio de la democracia representativa. Digamos, el congresista usa las redes para recibir el input o la información de su base, que es una base acotada, digamos, fiscalizado, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, claro. O los mismos partidos, en lugar de tener comités físicos, puedes tener chats, el chat de Fuerza Popular de Cañete, por ejemplo, no sé, claro. Grupos de chat. En Argentina se hizo un piloto así, que no era vinculante, pero un piloto en el cual tú podías votar proyectos de ley de manera directa, en una página web que se creó como un espejo. Y no era vinculante, pero los congresistas tenían el ojo, entonces claro. Decían, caramba, mi proyecto de ley tiene 90.000, 80.000 votos tipo likes de Facebook. Entonces esas ideas son buenas y se pueden siempre hacer. Y cuando, claro, el problema de la democracia directa es que
Claro, te lleva el populismo muy fácilmente. Por eso no era no vinculante, creo, y creo que también debería ser así, pero te da una sensación, una medición de emociones con respecto a la iniciativa. Y lo segundo es que los partidos políticos, yo con eso termino rapidito, es, si no hay partidos políticos, el que se come el poder es uno solo. O sea, lo que la ciudadanía tiene que entender es que si no existen los partidos políticos en el medio, entre ellos y el Estado como máquina autosuficiente y autorreferente que nunca va a ser asesinada, porque el Estado siempre va a sobrevivir aunque pasen los años, si no hay partidos políticos, alguien aquí se va a comer todo el poder de los partidos políticos de manera única. Bueno, eso es verdad, ¿no? Digamos, detrás de este pedido, de este clamor porque se vayan todos, eso significa que se vayan todos los partidos políticos, que se vaya el Congreso. Lo que estás pidiendo es que haya un líder fuerte, autoritario, que asuma todo el poder y gobierne. Sí. O estás creando las condiciones para un populista radical que insurja contra todos los partidos políticos, contra el Congreso y también concentre el poder, ¿no? Entonces, es bien peligroso anarquía, es bien ¿no? peligroso, o sea, ese tema, ¿no? Y además hay mucho incentivo, ¿no? Porque tú ves personas que opinan usualmente en las redes sociales que dicen, presidente, ¿por qué usted no toma ya la iniciativa de una vez? ¿No tiene usted el coraje? Que se vayan todos son claro, no deben estar ahí, ¿no? Y la verdad es que también hay mucha gente que en ese momento que en su momento celebró el cierre del Congreso con Vizcarra y que en este momento se han dado cuenta que eso fue realmente un gran atentado a la institucionalidad, ¿no? Creo que cuando nosotros precisamos lo que fue cuestión de confianza, tuvimos el cuidado necesario para decir, mira, no existe más una denegatoria fáctica, ¿no? Nunca más alguien va a venir y decir, yo interpreto que tú, Congreso, no me quisiste aprobar la cuestión de confianza y te cierro por cualquier cosa. Eso es nefasto. Bueno, bueno, Ibas a mencionar el Benito Fifiu, ¿no es cierto? No, eso no. lo iba a hacer, doctor. Iba a decir, hoy día se ha aprobado el Código Procesal Constitucional. No he malogrado tu... Bueno, y en realidad ya estamos terminando, ya hemos llegado al final del programa. El Congreso, los Congresos tienen, simplemente ya para terminar, una asimetría con el Ejecutivo, ¿no? Porque, las cámaras de televisión tienen los reflectores encima siempre, ¿no? La gente ve los debates, entonces descubre todos los defectos, todos los excesos, los vicios que hay ahí, ¿no? Pero no hay reflectores sobre el Consejo de Ministros, sobre lo que ocurre dentro de los ministerios. Siempre entonces, lo hemos claro, hecho, el sí. Ejecutivo puede pasar piola, pero el Congreso sí está siempre bajo la mirada y el examen público, ¿no? Eso es un problema para, digamos, desde el punto de vista de que efectivamente el Congreso tiende a ser pues menos valorado por esa razón. En fin, bueno, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. En 4 de la N, con todo nos despedimos por esta ocasión.